Fraternal saludo y mi agradecimiento a los organizadores y a los participantes de este importante seminario. El tema que voy a desarrollar, como ya se ha dicho, es Fratelli Tutti, claves de una educación para la fraternidad y el servicio. La encíclica Fratelli Tutti la debemos situar dentro del magisterio del Papa Francisco como un paso más, un nuevo impulso a la intuición central que anima su servicio pastoral. Yo creo que el Papa tiene un punto focal. Podemos aplicar al respecto lo que nos dice el filósofo francés Henri Bergson acerca de todo sistema filosófico, que no es más que girar en torno a una intuición central que se expresa de diversas maneras y se amplía en círculos concéntricos. El Evangelio, como inspiración primera, que hace del doble mandamiento del amor lo esencial en la Evangelii Gaudium. El grito de los pobres y el grito de la naturaleza en la Laudato Si, que nos invita a pasar de un exclusivo antropocentrismo a un ecocentrismo en el que están presentes todas las criaturas del universo, y la llamada imperiosa a la armonía universal y al amor social como claves para la fraternidad y el servicio en la Fratelli Tutti. Como se ha dicho esta mañana varias veces, todo está relacionado, todo está conectado. Sabemos muy bien que hoy como nunca el ser humano ha ampliado de modo extraordinario el horizonte de sus conocimientos, pero al parecer lo que ha ganado en extensión lo ha perdido en profundidad. La suma de sus conocimientos no le da una visión de la totalidad y ante el universo siente muchas veces el vértigo del vacío. Ante esta problemática han aparecido muchos mesianismos como medicina salvadora para este animal enfermo que es el hombre, según la expresión de Hegel. Y el hombre ha creído ver su salvación más que en otros en el camino embriagador de la ciencia y de la técnica, y más recientemente en el mundo de lo virtual y digital. Como nos dice el filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, la palabra digital refiere al dedo, que ante todo cuenta. La cultura digital descansa en los dedos que cuentan. La historia, en cambio, es narración. Tampoco el timeline narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es aditiva y no narrativa. Y termina diciendo, lo digital absolutiza el número y el contar. Hoy todo se hace numerable para poder transformarlo en el lenguaje del rendimiento y de la eficiencia. Así hoy deja de ser todo lo que no puede contarse numéricamente. Pero tanto podemos añadir la matematización que opera mediante símbolos abstractos, como la informática que lo hace mediante conexiones digitales, son incapaces de descubrir al hombre, a la mujer, hambrientos de saber y de relación, la realidad última de las cosas, que en el fondo, como lo dice sin cansarse el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es el amor. Si comparamos al hombre del ayer arcaico con el hombre de hoy, parece que la existencia de aquel hubiese consistido en formas técnicas rudimentarias, girando en torno a una plenitud escondida que se trata de expresar en múltiples mitos, mientras que la existencia de el hombre, la mujer actual, viene a ser todo lo contrario,
una técnica perfecta y un trabajo abrumador, girando muchas veces en torno a la nada o al sinsentido. Bergson, de nuevo este filósofo francés, se pregunta a qué habría llegado la civilización humana si su punto de partida hubiera sido lo psicológico y no lo físico. Y nos dice que probablemente el progreso no se hubiera convertido en un fin en sí mismo, ni habría aplastado al hombre, a la mujer, sino que estaría al servicio de su verdadera libertad. Pascal afirma que el corazón es quien siente a Dios y no la razón. He aquí lo que la fe nos dice: Dios sensible al corazón y no a la razón. Por otra parte, podemos decir que el amor nos hace sentir la verdad, disponiendo a nuestro espíritu a experimentarla con mayor interioridad y más facilidad. Podríamos decir que es un conocimiento gustado. Santo Tomás nos dice que el que ama se refiere al objeto amado como a sí mismo o como a algo suyo. En el mismo sentido, San Agustín llega a decir que somos lo que amamos. Necesitamos una mirada contemplativa, intuitiva, y es a lo que nos invita Fratelli Tutti, que nos coloque en el interior del objeto por una especie de simpatía. Se hablaba esta mañana de la empatía, que destruye la barrera que se interpone entre él, el objeto, y nosotros. Sin pretender agotar el tema, imposible, me voy a centrar en 3 desafíos o claves para una educación para la fraternidad y el servicio. La primera clave: aprender a amar y la primacía de las relaciones. Nos dice Fratelli Tutti, el Papa Francisco, en el número 167. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. 167. Hechos a imagen de Dios, que es comunión, movimiento de amor y de encuentro, las relaciones humanas deben ser reflejo de la Trinidad. Ciertamente, en la Trinidad se trata de 3 personas, como el dogma cristiano lo afirma, con una individualidad irreductible, pero en apertura de amor permanente. La categoría relación, que es amor, es constitutiva del Dios trinitario. Como afirmaba San Bernardo, en la Santísima Trinidad, ¿qué es lo que conserva aquella suprema e inefable unidad sino el amor? El amor es la ley, y esta ley es la ley del Señor. Este amor constituye a la Trinidad en la unidad y en cierto modo unifica a las personas en el vínculo de la paz. Amar, sigue diciendo San Bernardo, crea amor. Amar crea amor. Esta es la ley eterna y universal, ley que lo crea todo y gobierna todo. El amor es el absoluto. Y porque el Dios Trinidad es amor, son nuestras experiencias de amor las que mejor nos lo revelan. Como en la Trinidad, nuestro amor supone a la vez distinción y unidad, como lo expresa bellamente el jesuita francés François Varillon. Amar es ser y vivir para el otro, por el otro, para los otros, por los otros,
nunca por sí ni para sí. Cada una de las tres personas divinas no es ella más que siendo por y para las otras dos. Para el otro es el don, por el otro es la acogida. Acoger es dar, es amar. Se nos revela así, termina diciendo, que la relación de amor es la forma original del ser, o lo que es lo mismo, el fondo del ser es amor o comunión. El misterio trinitario esclarece todos los avatares de la existencia humana. Hasta aquí la cita. En términos más profanos, pero no menos profundos, nos dice el pensador mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Para que se pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es un fragmento de Piedra de Sol. Pero no menos hermosas y ciertas son las palabras del Papa Francisco. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo una empresa, salir de sí mismo. Fratelli Tutti 88. Sin negar la importancia y actualidad de lo virtual, más en tiempo de pandemia, las claves educativas de Fratelli Tutti son la prueba que un amor cercano es capaz de transformar y dar sentido. Precisamente el Papa Francisco, en su viaje a Filipinas, tocó este tema. En su discurso a los jóvenes les dijo: ¿cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? Aprender a amar. Y en Fratelli Tutti, el Papa concretiza en qué consiste este amor. El número 187. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados a la sociedad. Fratelli Tutti 187. Y paso a una segunda clave: pasar del yo al nosotros para vivir la cultura del encuentro. El Papa Francisco no se cansa de invitarnos casi cada día a vivir una cultura del encuentro. Por eso no es de extrañar que abra la encíclica con un consejo de San Francisco de Asís, en el que San Francisco declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Como el Papa lo dice, se trata de una fraternidad abierta que nos permite amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o habite. Pero por desgracia sabemos, se constatan hoy muros y barreras de autopreservación, y fácilmente reaparece, nos dice el Papa en el número 27 de Fratelli Tutti, la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros,
muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro terminará siendo un esclavo dentro de sus muros, de esos muros que ha construido sin horizontes, porque le falta esta alteridad. Fratelli Tutti 27. Me parece que el gran reto que se nos plantea es el de saber unir los valores universales con los valores locales y personales, de forma equilibrada y mutuamente enriquecedora. Pienso que se trata, por consiguiente, de favorecer una educación al servicio de la propia identidad personal y la de nuestro pueblo, y al mismo tiempo abierta al diálogo, al respeto, a la búsqueda, al compartir, porque la realidad desborda hoy las fronteras nacionales. La palabra cultura, nos dice el Papa en Fratelli Tutti 216, indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. Termina diciendo el Papa, entonces hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. 216. Esto significa, por consiguiente, saber acoger, respetar y valorar las diferencias. Esto supone también un cambio de actitud que nos debe hacer pasar de la imposición a la escucha, del mandar al compartir, del pensar que ya lo sabemos todo, a la tarea humilde y exigente de un aprendizaje permanente y siempre incompleto. A esto nos invita también el Papa, partiendo del encuentro de un samaritano compasivo y un judío herido. Fratelli Tutti 83. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Y paso a una tercera y última clave, del lenguaje conceptual al lenguaje sapiencial. Seguramente cada generación, y la nuestra, piensa que ha llegado o que está viviendo un momento decisivo de la historia. Pero lo cierto es que hoy los efectos de la deshumanización alcanzan una escala sin precedentes y los peligros del cambio climático, como lo acabamos de ver, son incuestionables. La autodestrucción se esconde en el corazón de los mayores avances. El Papa Francisco nos habla de una tercera guerra mundial en pedazos. Vivimos la tierra solamente como un recurso por la consiguiente degradación medioambiental y también las personas son con frecuencia consideradas como mero recurso, fuente de riqueza y se ven impulsadas por una necesidad artificial hacia un consumo desaforado. Nuevas formas de esclavitud emergen en las sociedades de hoy más avanzadas. Una educación permanente
Una educación puramente científico-técnica y racional no basta. Si no desarrollamos algún tipo de revolución espiritual que pueda mantenerse o mantenernos al mismo nivel que nuestro genio tecnológico. Es muy improbable, si no logramos eso, que no consigamos un auténtico progreso humano. Es claro que muchas de nuestras dificultades encubren una crisis espiritual más profunda. Vivimos un momento de la historia en el que el sistema tiene que adaptarse a una realidad nueva en prácticamente todos los frentes antropológicos, culturales, sociales y religiosos. Por vez primera tenemos más información que capacidad para digerirla y procesarla. Muchas veces lo que se vende no es sabiduría, sino superficialidad, soluciones inmediatas, explicaciones prefabricadas, cultura de usar y tirar, gracia barata, como decía Bonhoeffer, cultura del descarte. Parece que nos queda lejos la época de los grandes sabios, la que el filósofo alemán Karl Jaspers denominó la era axial, época en la que en 4 regiones distintas vieron la luz las grandes tradiciones mundiales que han continuado nutriendo la humanidad: el confucianismo y taoísmo en China, el hinduismo y budismo en la India, el monoteísmo en Israel y el racionalismo filosófico en Grecia. La religión en estas grandes tradiciones de sabiduría se entendía como el respeto sagrado a todos los seres y no solamente como la creencia ortodoxa. Tradiciones de sabiduría que, como nos dice Jaspers, constituyen un testimonio elocuente de unanimidad en la búsqueda espiritual de la raza humana y que se manifiestan en la práctica en una espiritualidad de la empatía y de la compasión. Y el padre Adolfo Nicolás, que fue prepósito general de la Compañía de Jesús, fallecido recientemente en Japón y con el que mantuve una gran amistad, nos da una pista importante de lo que llamamos sabiduría y nos dice: podríamos traducirlo como un conocimiento superior, abarcante, profundo y transformador. Un conocimiento superior, abarcante, profundo y transformador. No solo, por tanto, un conocimiento científico, un saber sobre algo, sino un conocimiento que lleva a la persona a situarse en actitud de búsqueda permanente ante los grandes interrogantes, y más aún que lleva a la persona a la empatía, a la compasión ante cualquier ser humano y a una actitud de respeto y cuidado de la naturaleza como don. Y como buen jesuita, concluye el padre Adolfo Nicolás, nos lleva al principio ignaciano de buscar a Dios en todas las cosas. Se trata más de una comunión que de un conocimiento, de un saber dinámico y multidimensional que supera el paradigma mecanicista y la epistemología positivista, que lo redujeron todo a modelos mecanicistas a partir de unidades elementales en sistemas cerrados y estructuras estables, absolutizando la linealidad del principio causa-efecto. En esta nueva visión, la relación se convierte en la categoría más importante, y a nivel teológico podemos también afirmar que la relación es la categoría fundamental de la Trinidad.
El prefacio para la fiesta de la Trinidad afirma: adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. La unidad trinitaria se da en la diferencia, no en la uniformidad, y se constituye en la relación de personas. La categoría fundamental de la Trinidad es la relación, y no podemos olvidar que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios Trinidad. Por consiguiente, para nosotros la categoría fundamental debe ser también la relación. La sociedad moderna nos ha hecho pasar de la Trinidad divina a la Trinidad mecánica. El cuerpo separado del alma, el individuo separado de la comunidad y la humanidad separada del cosmos. Es una idea de la filósofa argentina Denise Nachmanovich. El cuerpo separado del alma, el individuo separado de la comunidad y la humanidad separada del cosmos. Es nuestra tragedia. Ha predominado la cultura del yo sobre la cultura del nosotros. Esto a nivel político ha llevado a la desconfianza del otro y al enfrentamiento con el otro, que olvida, sin negar, que se dan tensiones, la existencia de lazos amorosos, de confianza, altruismo, generosidad y solidaridad. Y una muy breve conclusión. Como podemos ver en la Fratelli Tutti, la cultura del nosotros es prioritaria sobre la cultura del yo que ha predominado en los últimos años. En este sentido, y a imagen de la Trinidad, la relación es la categoría más importante del ser humano. Y al decir relación, espontáneamente pensamos en el amor. El amor es la categoría más importante del ser humano. Y esto muchas veces, por desgracia, lo hemos olvidado. La fraternidad y el servicio son los frutos más espléndidos del amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano, por su exposición, y además yo quiero aprovechar para agradecerle a su familia religiosa, porque aquí en el seminario hay muchísimos exalumnos, docentes y colaboradores de sus instituciones, partiendo por mí, que nos sentimos realmente agradecidos por la enseñanza que nos dieron los hermanos lasallistas en fe, fraternidad y servicio. Le doy la palabra ahora a Monseñor Héctor Vargas Bastidas, desde Chile, desde la región de la Araucanía. Adelante, Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Un saludo muy cordial para ti y también felicitando a la Escuela de Líderes Católicos por estas iniciativas tan valiosas, por el servicio que nos ofrecen. Saludar al señor cardenal, don Ricardo Ezzati, al hermano Álvaro Rodríguez, que nos ha entregado una reflexión muy interesante, y a todas las educadoras y educadores de distintos países de América que están presentes. También agradezco que se me haya honrado y estoy muy agradecido por esta invitación. Fratelli Tutti, claves para una educación a la fraternidad en el servicio. Con esta encíclica el Santo Padre nos exhorta a anunciar una nueva forma de vida, que por estar basada en la fraternidad y en la amistad social tenga sabor a evangelio. Implica cultivar un corazón sin confines, sin fronteras, más allá de la nacionalidad, color, religión y procedencia. Una fraternidad capaz de hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, inspirada en San Francisco, que sembró la paz en todas partes y caminó cerca de los pobres, los abandonados, los enfermos, descartados y los últimos. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano.
Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Algunos desafíos que surgen para la educación católica. Para Francisco, semejante desafío exige a la escuela católica una necesaria autocrítica. El efecto en Christus Vivit afirma que los resultados que deja la pastoral de muchas de ellas, concentrada en la instrucción religiosa, a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios que parecen estar organizados solo para la preservación. La fobia al cambio hace que no puedan tolerar la incertidumbre y se replieguen ante los peligros reales o imaginarios que todo cambio trae consigo. La escuela convertida en un búnker, dice Francisco, que protege de los errores de afuera, es la expresión caricaturizada de esta tendencia. Esa imagen refleja de un modo estremecedor lo que experimentan muchísimos jóvenes al egresar de algunos establecimientos educativos. Una insalvable inadecuación entre lo que les enseñaron y el mundo en el cual les toca vivir. Aún las propuestas religiosas y morales que recibieron no los han preparado para confrontarlas con un mundo que las ridiculiza, o no han aprendido formas de orar y de vivir la fe que puedan ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de esta sociedad. De hecho, en ese sínodo se reconoció que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Incluso para no pocos, Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías. Incluso en la aparente indiferencia en la que viven hoy los jóvenes, tiene un sentido de la vida o está en su búsqueda, manifestada esta en su ansia de vida, de felicidad y de amor que no logra pagar del todo en este mundo. Y suelen ser sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de un modo atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. En consecuencia, para ser creíbles ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la puede descubrir mejor el Evangelio. Una iglesia a la defensiva con una sociedad plural y diversa que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo, afirma Francisco. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Reconocerles el protagonismo al que tienen derecho. Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente. Más bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. Una propuesta de fondo. Educar la dimensión social de la caridad. Surge entonces la pregunta de la comunidad educativa, ¿por dónde comenzar? Podemos afirmar que es necesario hacerlo desde la dimensión social de la caridad. Es el momento de recordar que la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse unas de otras, afirmó Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Es por ello que Francisco afirma en Fratelli Tutti que todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen del amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. Caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley, que procura construir un mundo mejor. Esta caridad, cuando se hace política, supera toda mentalidad individualista,
ya que el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. La dimensión social de la caridad se presenta en consecuencia como manifestación de una fe creíble, como afirmaba Juan Pablo II, y que es dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, como dijo el Sínodo de Justitia in Mundo. La primera atención es acompañar a los jóvenes en el conocimiento serio y adecuado de la compleja realidad sociopolítica y las modalidades de ejercer el poder político y económico como los modelos culturales que influyen en el bien común. Simultáneamente hay que mirar al mundo, a sus problemas y dramas y a los mecanismos perversos que en muchos países agigantan situaciones de sufrimiento y de injusticia. De este modo, educar en la solidaridad desde la enseñanza de la Iglesia es hacer comprender que la caridad debe ser expresión de un encuentro personal con Cristo y les dará luz para orientar su acción hacia metas y modalidades inspiradas no por ideologías en boga, sino inspiradas por el amor cristiano. Los jóvenes deben comprender realmente que en la vida su destino se realiza junto a otras personas y en la capacidad de donarse a ellas. Cuando esta perspectiva queda interiorizada mediante motivaciones cristianas profundas, se hace criterio de las relaciones con los demás y fuente tenaz de compromiso histórico. La educación debe estar al servicio de ese camino, para que cada ser humano pueda ser artífice de su propio destino. Este objetivo servirá asimismo para favorecer en los jóvenes una actitud positiva hacia la realidad política y para abrirse a la confianza de que también en este nivel es posible cambiar las cosas y situaciones. La caridad evangélica, hecha proyecto concreto de vida y acción en las nuevas generaciones, seguirá así trazando en la historia nuevos caminos de justicia. De este modo, los jóvenes movidos por su fe no pueden ni deben quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. 3 posibles claves educativas. Primero, la formación de la conciencia moral. Francisco afirma en Evangelii Gaudium, sin embargo, que el proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social, y un progresivo aumento del relativismo que ocasiona una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan vulnerables a los cambios. En los jóvenes, a su vez, la fuerte carga emotiva ligada al desarrollo de la persona y a la fragilidad volitiva los pone respecto a las normas de la conciencia en condición de debilidad. Las posibilidades de acceso y opción que se les ofrece por todas partes son excesivas e impiden una selección coherente de valores armonizados entre sí, pues se ven más llevados a superponer criterios y referencias legadas de fuentes diversas que a elaborar un código coherente de vida. Norma que no se interioriza, no solo pierde significado en el cuadro orgánico de valores personales, sino que es ignorada formalmente. Se llega incluso a actitudes de relativismo que cierran la moral objetiva. Lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que no existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas, dice Francisco. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes. Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador.
Así, en definitiva, la lógica de la fuerza es la que triunfa. En ese sentido, el Papa Francisco, en un encuentro con las diversas confesiones religiosas, les ha exhortado a que por encima de todo debemos mantener viva en el mundo la sed de absoluto, no permitiendo que prevalezca una visión de la persona humana unidimensional, según la cual el hombre se reduce a lo que produce y a lo que consume. Se trata de una de las trampas más peligrosas de nuestro tiempo. Lo anterior implica a la escuela ayudar al joven a adquirir suficiente capacidad de discernimiento ético sobre la base de la propia conciencia, inspirada en Cristo y su Evangelio. Debe estar en condiciones de distinguir el bien del mal, el pecado y las estructuras de pecado, la acción de Dios en su persona y también en la historia. Tender a un discernimiento de este género como eje de la formación de la conciencia significa también aclarar el objetivo de toda formación moral. Hacerse capaz de ejercer moralmente la propia autonomía y la propia responsabilidad, sin olvidar que en el proceso educativo la apertura a la verdad objetiva es condición previa para aceptar la palabra de Dios. Segunda posible clave, educar al amor como cultura del encuentro y de la cual ya nos habló el hermano. El educador atento en su labor educativa a favorecer la maduración de los jóvenes siente hoy un compromiso especial para educar en el amor. Está convencido de que el misterio de Cristo, su vida y sus hechos son propiamente la revelación plena y normativa del amor auténtico. Como primera cosa, es fundamental crear alrededor de los jóvenes, en todos los ambientes, un clima educativo rico en intercambios comunicativos afectivos. El sentirse acogido, reconocido, amado y querido es la mejor lección sobre el amor. De hecho, el Papa Francisco, en Patris Corde, nos ha recordado todo el tema de la ternura a propósito del Padre Dios y de José. El sentirse acogido, reconocido, estimado y querido es la mejor lección sobre el amor. Cuando se debilitan en los espacios educativos los gestos de familia, los jóvenes fácilmente se alejan, no solo de manera material, sino también y sobre todo afectivamente de nuestra propuesta educativo-pastoral. El mismo servicio fraterno a los pequeños y a los pobres, así como el contacto gradual y guiado con situaciones de sufrimiento, educan a los jóvenes para vivir un amor desinteresado. Para ello, es importante que también la escuela incluya de modo más directo y claro la educación al sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad y la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona humana y las motivaciones para amar y acoger a todos. Porque el ser humano no puede encontrar su verdad ni plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Por tanto, afirma Francisco, no debemos olvidar que la vida es el arte de la cultura, del encuentro, que va más allá de las dialécticas que enfrentan, porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Una cultura que dé cuenta de cómo pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, lo decía el hermano, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos, hasta convertirse en deseo y en estilo de vida. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar, afirma Francisco. El amor al otro, por el solo hecho de ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Sin duda, se trata de construir la humanidad desde otra lógica, en que aceptando el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible
aceptar el desafío de soñar y pensar en otra política, en otra humanidad. Hablamos de una cultura del encuentro que da cuenta del hecho de como pueblo, ¿no es cierto?, nos intenta compartir la vida. Tercera y última clave posible: el currículum como concreción del desarrollo humano integral. Una de las principales responsabilidades de los educadores es acercar a las jóvenes generaciones al conocimiento y a la comprensión de las conquistas del conocimiento y sus aplicaciones, pero sin olvidar que no hay verdadera ciencia que pueda descuidar sus consecuencias éticas, y no hay verdadera ciencia que aleje de la trascendencia. Ciencia, ética y trascendencia no se excluyen recíprocamente, se conjugan para una mayor y mejor comprensión del hombre y de la realidad del mundo. La ciencia por sí sola, en la medida que se aísla, se hace autónoma. No cubre la totalidad de la verdad científica y menos de nuestra vida. En efecto, si bien es cierto que nuestra capacidad intelectual y de conocimiento ha crecido, no lo ha hecho en el mismo grado nuestra grandeza como persona ni nuestra potencia moral y humana, afirmaba el Papa Benedicto en una entrevista. De este modo, el proponerse promover entre los jóvenes la síntesis entre fe y cultura a través de la enseñanza curricular, la educación católica parte de una concepción profunda del saber humano en cuanto tal, y no pretende en modo alguno desviar la enseñanza y los aprendizajes del objetivo que le corresponde en la educación. En este contexto se cultivan todas las disciplinas con el debido respeto al método particular de cada una. Ellas permiten aprender técnicas, conocimientos, métodos intelectuales, actitudes morales y sociales que capaciten al alumno para desarrollar su propia personalidad e integrarse como miembro activo en la comunidad humana, que son temas que también trata Ex Corde Ecclesia. Solo de esta manera las ciencias presentan no solo un saber que adquirir, sino también valores que asimilar, y en particulares verdades por descubrir. Nuestra época, en efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado, que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del ser humano. Iluminados por la relación fe-razón, los constructores del currículum de un proyecto educativo católico deben esforzarse constantemente en determinar el lugar que le corresponde y el sentido de cada una de las diversas disciplinas en el marco de una visión de la persona humana y del mundo iluminado por el Evangelio, y consiguientemente por la fe en Cristo como centro de la creación y de la historia. De esta manera es importante que la educación escolar valorice no solo las competencias relativas a los ámbitos del saber y del saber hacer, sino también aquellas del vivir junto a los demás y crecer en humanidad. Buscamos una planificación curricular que logre desarrollar e internalizar virtudes humanas, teologales y valores cristianos a través de los contenidos de las ciencias. Se trata de que las ciencias pasen de sus contenidos, del solo dato, a los significados más profundos, encaminándose en la búsqueda apasionada de la verdad última de sí mismas, que es el sumo bien, en donde está la unidad y plenitud de la persona humana, síntesis perfecta entre fe y razón. Si todo lo ya expuesto en esta reflexión no se traduce curricularmente, quedará relegado a iniciativas paralelas, voluntarias, esporádicas, fragmentadas y sin mayor incidencia en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Conclusión. Por tanto, la meta que la educación católica se propone respecto de los jóvenes es la del plano de colaborar en la construcción de su personalidad, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida. Tal referencia, al hacerse progresivamente explícita e interiorizada, le ayudará a ver la historia como Cristo la ve,
a juzgar la vida como Él lo hace, a elegir y amar como Él, a cultivar la esperanza como Él nos enseña y a vivir en Él la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Termino. Por la fecundidad misteriosa de esta referencia, la persona se construye en unidad existencial, o sea, asume sus responsabilidades y busca el significado último de la vida. Situada en la comunidad educativa, expresión de la comunidad de creyentes, logra con libertad vivir intensamente la fe, anunciarla y celebrarla con la alegría y la realidad de cada día. Como consecuencia, maduran y resultan connaturales las actitudes humanas que llegan a abrirse sinceramente a la verdad, a respetar y amar a las personas, a expresar su libertad en la donación de sí y en el servicio a los demás. Cuando nuestra educación colabora consciente y explícitamente con la fuerza liberadora del espíritu, los centros católicos de formación se convierten en levadura cristiana del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Vamos ahora entonces a pasar al tiempo de preguntas, que van a ser algunos de los participantes que han pedido la palabra, que los estoy proyectando obviamente en la pantalla. Así que le vamos a dar la palabra a Yensis de Nicaragua, al hermano Cristian del Ecuador, a María Navarro de Argentina, a Armando Orozco de México, al hermano Leonardo López de Colombia y a Betty Zambrana de Nicaragua. En primer lugar, presento a Yensis Juniet. Ella es enfermera, responsable de pastoral de la educación de su diócesis en Granada. Adelante, Yensis. Buenos días a todos, ¿verdad? Muchas gracias porque estamos aquí participando. Buenos días, Cardenal Ricardo Estati, usted José Antonio Rosa y los demás panelistas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo influir en mi parroquia para concientizar en las áreas pastorales sobre la educación de la emergencia global y crear conciencia humana de integrar de la persona, ya sea académica o humana, de no ignorar y de no ser indiferente ante nuestra formación a las necesidades de los demás y en la educación propia de la Iglesia? Muchas gracias. Gracias, Yensis. Voy a presentar a todos que hagan sus preguntas juntas, si les parece, y ya después ustedes responden en bloque final. El hermano Cristian García del Ecuador, hermano lasallista y rector de un colegio. Bueno, hermano Álvaro, esa pequeña corrección, soy hermano de la Providencia, ¿no? Mi pregunta en este contexto, me quiero aprovechar de la sabiduría, como lo indicaste, desde esta unidad trinitaria que se da en la diferencia, Fratelli Tutti, ¿cómo aplicarla o qué líneas de acción podemos tomar para nuestros centros educativos? Pues como lo hemos venido constatando a lo largo de esta mañana, todo debe estar interrelacionado. Entonces, en esta trilogía educativa, donde sabemos que la esencia de la educación es la persona, cómo interrelacionar toda la comunidad educativa desde esta riqueza de Fratelli Tutti. Gracias. Le doy la palabra ahora a María Navarro de Argentina. Ella es profesora de la Universidad Católica de La Plata. Adelante, María. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio tan significativo para todos y especialmente saludos a nuestra rectora Rita Gajate. En particular, yo quisiera preguntar a alguno de los dos que me pueda responder cómo romper las imposiciones políticas de ideologías vacías de espíritu cristiano y generar procesos de gestión virtuosos y significativos a la luz de Fratelli Tutti. Gracias. Ahora le doy la palabra a Armando Orozco de México. Él es responsable de la pastoral del Colegio La Salle en Puebla. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de contactar con los panelistas. Gracias, maestro José Antonio, a los cuales de verdad
agradezco mucho las orientaciones y aportaciones en el ser docente en esta época. Saludo al hermano Álvaro, que le recuerdo con mucha estima en su visita al colegio hace algunos años. Bueno, mi pregunta es para él. Ante esta urgencia educativa y sabiendo que todo tiene su tiempo y sus procesos, ¿cómo podemos permear este mensaje de conversión en la comunidad educativa sin que suene a un programa más, sin que suene a algo que haya que hacer en la institución? ¿Cómo podemos juntos y por asociación emprender la urgencia educativa que demanda el mundo? Muchas gracias. Gracias, Armando. Le doy la palabra ahora al hermano Leonardo López de Colombia. Él sí es hermano lasallista, es director de la Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino y responsable de Pastoral de la Educación de su diócesis. Adelante, hermano. Gracias. Saludo también a los panelistas. Un gusto poder también tener la oportunidad de dirigirme a ellos. Saludo especial al hermano Álvaro también, con quien he compartido en muchos momentos. Mi inquietud y mi preocupación siempre ha estado en la línea de los docentes, de los educadores, de aquellos que tienen la oportunidad de tocar los corazones y la vida de cada niño, y ese niño a su vez impactará a su familia. Si el maestro y el educador en su itinerario de vida, en su proceso de vida, ha tenido heridas, ha tenido experiencias negativas, poco fraternas, pocas llenas de amor, de misericordia, ¿cómo yo puedo ayudar a este maestro y a este educador para que se convierta en un ejemplo de misericordia, de fraternidad hacia sus estudiantes? ¿Cómo este maestro puede lograr descubrir el amor y la presencia de Dios para que él sea reflejo de este amor que va a experimentar a través también de la escuela, que es el centro de salvación, no solo del niño, sino también de cada uno de los educadores? Gracias. Gracias. Betty Auxiliadora Zambrana de Nicaragua y es psicóloga y orientadora académica. Buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Saludos, Monseñor Héctor, saludos, hermano Álvaro. Bien, Monseñor, el Papa nos desafía a superar el individualismo en nuestra cultura y a servir a nuestro prójimo con amor. Con este documento está enviando un mensaje simple, pero discordante a nuestro mundo. Sabemos que debemos ir más allá de la división continua y unirnos para construir un mundo digno de todos los hijos de Dios. Incluso insiste en que es posible un nuevo orden integrador de la humanidad, que es lo que estaba usted hablando hace un momento, que no es una mera utopía, sino el fruto de una conversión pastoral que acabará alcanzando todas las instituciones, comunidades y culturas. Ahora, la pregunta es, Monseñor, según su enfoque, ¿cuál será la aportación más notable donde se debe otorgar importancia a lo educativo, a lo espiritual, a lo jurídico, a lo político, el hecho mismo de la fraternidad universal, porque estamos conscientes que existe un profundo cambio en la perspectiva social? Gracias. Gracias, Betty. Y finalmente la hermana Rosario Gutiérrez de Bolivia, y es directora de colegio y de Hijas de María Auxiliadora en Bolivia. Adelante, hermana. Muy buenos días a todos los panelistas. Gracias por la oportunidad. La pregunta es para Monseñor, aunque el hermano Álvaro también podrá darnos algunas luces. En un país donde la política de Estado va por imponer una educación laica y la currícula impuesta con la amenaza incluso de seguir procesos a aquellos docentes que salgan de la misma y que presentan un frontal rechazo a la educación católica, ¿en qué aspectos los educadores católicos tendríamos que trabajarnos, fortalecernos para poder ser significativos e incidir en la vida de fe de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros estudiantes y también nuestros docentes que de alguna manera asumen la línea impuesta por el gobierno? Gracias. Serían todas las preguntas que tenemos, hermano, monseñor. Si quieren libremente responder, tenemos hasta 15 minutos para este tiempo. Hermano,
A ver, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, monseñor. Bueno, quisiera responder a algunas de las preguntas respecto del tema de las ideologías, que ya sabemos, el mismo Papa denuncia que aún en cuando hay como tres ideologías que van penetrando fuertemente, pero sin embargo, según el Santo Padre, estarían ya como en decadencia gradual, pero todavía siguen influyendo. En realidad, yo creo que esto nos invita a recordar lo que ya se ha dicho tantas veces, ¿cierto? Y que es que nuestra fe no se transmite por proselitismo, ¿cierto? Sino que por atracción. Entonces, eso, ahí hay hartas vueltas que darle a eso. Y es así porque nosotros, o sea, nuestra fe no es una ideología, sino que nuestra fe es una persona. Y la manera de conocer a las personas, sabemos que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y la manera de conocer a las personas, de compartir con las personas, de acogerlas, etcétera, 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 eso está relacionado directamente con el tema del amor, con el tema afectivo. Don Bosco decía que la educación es cosa del corazón. Y en una visita ad limina de los obispos chilenos le preguntábamos algo parecido al Santo Padre. Y él decía, mire, respecto a la educación de los jóvenes, en medio de todas estas preocupaciones que han salido aquí, están en las preguntas, que fueron parecidas a las preguntas nuestras. Ustedes acuden a los obispos vamos a pedir socorro al Papa, que nos pueda iluminar. Y en esa ocasión el Santo Padre, y lo mencionó también el hermano en algún pasaje de su ponencia, el Papa decía, mire, aquí se trata de lo siguiente, se trata de manos, se trata de corazón y se trata de mente. Y para poder anunciar efectivamente lo que nosotros queremos anunciar, que es el estilo de vida del Evangelio a los jóvenes, tenemos que partir por las manos. Los jóvenes se entusiasman rápidamente y les resulta tremendamente atractivo cuando hacen cosas concretas en favor de, porque suelen ser muy solidarios, de por sí son muy solidarios, y eso les llama la atención, y cuando hay cosas así se comprometen y van y hacen lo que pueden. Bueno, hay miles de ejemplos respecto de eso, son muy sensibles al tema también de la justicia, temas sociales, y se involucran fácilmente en eso. Entonces, primero, cosas muy concretas que ellos pueden realizar de acuerdo a su edad, por supuesto, y lo demás, pero hay que ofrecerles oportunidades donde ellos se puedan comprometer activamente, involucrar personalmente, pero desde el primer minuto de proyectos de servicio, etc. Segundo lugar, una vez que están involucrados en este tipo de tareas de servicio, de compromiso, ellos van viendo lo que pasa, van evaluando, reflexionan, y enseguida esto pasa al corazón. Cuando esto se transforma en una preocupación donde los chiquillos, las chiquillas le ponen realmente corazón a esto e impacta su sensibilidad interior, entonces esto comienza a producir efectos muy importantes. Y en un tercer momento, no es que primero uno, segundo el otro, tercero, yo creo que esto va gradualmente, unos primero, si bien es cierto, pero cada uno avanza gradualmente, pero al mismo tiempo los tres de menos a más, y finalmente viene el tema ya de una reflexión mucho más profunda y que también tiene que ver con lo que hace la escuela. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo. De lo contrario, nos podemos quedar o solo en la acción, o solo en un tema afectivo, o solo también en un tema racional. Hermano. Bien, yo voy a tratar de unir todas las preguntas porque me parece que en todas, con matices, están presentes las mismas inquietudes. Y en línea general,
Y yo creo que el gran interrogante, se ha dicho que hoy es más fácil hacer preguntas que dar respuestas. Muchas de sus preguntas son las preguntas que nos hacemos todos y realmente no es tan fácil encontrar una respuesta. Yo quiero agradecer a todos los que han participado, saludarlos con mucho afecto y decirles que estamos en la misma búsqueda, ¿verdad? Como decía el Papa, en la misma barca. Y yo creo que en sus preguntas, por un lado, están las dificultades que encontramos con el ambiente. Y esto es universal. Al menos pensando en Costa Rica, las cosas que ustedes han dicho las estamos viviendo aquí también. Entonces, no podemos negar esa realidad. Hay un mundo que se opone, francamente, a los objetivos, a los ideales, a la filosofía, a la religión, a nivel moral, no digamos. Es una realidad que no podemos negar y es en esa realidad en la que tenemos que trabajar. Y no pensando en un mundo ideal, sino tratando de ver también. Yo creo que en los últimos años, yo me acuerdo, me tocó vivir los años posteriores al Vaticano II, si pecamos de algo fue de optimismo, pero en los últimos años si pecamos de algo es de pesimismo y tenemos una visión muy negativa de la realidad. Y yo creo que tenemos que encontrar esas semillas del verbo también presentes y esa presencia del Espíritu que no ha dejado de acompañarnos. Entonces, sin negar, porque es real, esas dificultades no deben ser como la primera preocupación. Como dicen los futbolistas cuando les hacen preguntas, no quiero fijarme en el otro equipo, fijémonos en el nuestro, en lo que nosotros podemos hacer ante esa realidad. Ya Monseñor ha dado unas pistas muy interesantes, muy correctas, y a mí me parece que ante esa realidad debemos pensar lo que el Papa nos ha dicho también, que es más importante, la realidad que las ideas. Porque podemos tener ideas muy interesantes, muy bonitas, muy lógicas, pero que chocan con una realidad. Ante esa realidad, lo primero es conocer esa realidad. Realmente es importante estar cercanos a esa realidad. Y conocer, a pesar de que haya muchos elementos negativos, acercarnos a esa realidad desde el corazón, desde el afecto, desde un mundo que a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos, pero al que no podemos dejar de amar. Y lo primero es esa cercanía, ¿verdad? El Papa Francisco, como nos lo ha recordado también Monseñor, habla mucho de la ternura. En ese texto de San José es un texto maravilloso, es de lo más bonito que yo creo ha escrito el Papa, ¿verdad? Esa ternura que brota de la paternidad y la maternidad que todos llevamos en el corazón. Entonces, no hay respuestas fáciles. Yo creo que no es haciendo esto se va a solucionar, sino yo creo que como que es importante ciertas actitudes. Si lo más importante es la realidad, no son las ideas lo que van a convencer, no son nuestras ideas lo que nosotros podamos proponer, sino nuestro, y también lo ha dicho Monseñor, nuestro testimonio. Lo importante es la manera como vivimos. Yo creo que un peligro que tenemos, paradójicamente, vemos que ese mundo tiene muchos elementos negativos, pero a veces los hacemos nuestros. Y para mí una de las grandes preocupaciones cuando era provincial, cuando era superior general, es el carácter empresarial que han tomado muchas de nuestras obras, o el elemento empresarial prioritario. Hay otros elementos sin duda presentes, pero a veces se da una prioridad a lo empresarial. Es copiando al mundo como queremos ofrecer algo valioso. Y yo creo que ante ese elemento empresarial, lo nuestro es lo evangélico, ¿verdad? No es el que tengamos éxito humano,
en nuestras obras, sino en que hagamos presente al Evangelio. Volver al Evangelio. Posiblemente esta es una de las necesidades mayores que tenemos, volver al Evangelio y volver a contemplar a Jesús en su relación con sus apóstoles, por ejemplo, que más que autoridad era una relación de amistad. Y es decir, que a nivel educativo es desde el corazón, como se ha dicho. Yo creo que el Papa Francisco, al hablarnos, lo recordaron en la sesión anterior, de las manos, el corazón, la mente, lo recordaba Monseñor también, nos da una síntesis de cómo debemos actuar, teniendo en cuenta la mente, las ideas importantes, les he dado menos valor, pero no significa que no sean importantes, ¿verdad? No podemos renunciar a lo nuestro. Las ideas, la mente, el corazón, la manera de hacerlo y de acercarnos, la cercanía, esa llamada al encuentro del Papa Francisco, y las manos. Y a lo mejor lo más difícil es las manos, porque es ya llegar a concretizar lo que tenemos en la mente y lo que nos motiva o lo que nos mueve, los sentimientos que sentimos en el corazón. Y entonces, primero yo creo que a nivel, por ejemplo, de la preocupación que se decía de los profesores, yo creo que es una realidad. No es fácil el que todos nuestros educadores estén en la misma onda y en la misma línea. Yo creo que a nivel de las congregaciones religiosas se ha hecho y se está haciendo un gran esfuerzo en lo que llamamos misión compartida y asociación con los laicos, y esa idea tan clara que hoy tenemos, que el Papa Francisco también impulsa, de que el carisma de una congregación es un carisma que no solo se reduce o va a un pequeño grupo de los religiosos o religiosas, sino que se abre a todos y cada uno puede vivir ese carisma desde su propia vocación específica, como religioso, como consagrado o como laico. Lo más importante para todos es el bautismo. Esa es la consagración fundamental. Y en esa estamos ahí, es la consagración que nos iguala a todos. Entonces, el gran trabajo que tenemos que hacer a nivel de los educadores, ¿verdad? Para compartir un mismo espíritu, sentir lo mismo y abiertos a las diferencias también, ¿verdad? Que también pueden enriquecernos, a un diálogo siempre abierto. Y volviendo a la idea primera, ¿verdad? Que la realidad es más importante que las ideas y que el testimonio es lo fundamental. Recuerdo un pensamiento también de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, que decía que los niños aprenden más por los ojos que por los oídos, ¿verdad? Y en ese sentido, el testimonio viene a ser lo fundamental. Pero yo diría, para terminar, no desanimarnos. Estamos en el momento, nuestro momento, es Dios nos ha querido poner en este momento. No podíamos estar en otro momento mejor. Este es el proyecto de Dios. Estoy aquí y mi preocupación debe ser realizar ese proyecto de Dios. Tanto Pedro como Pablo nos dicen que cada uno de nosotros ha recibido un don particular, un don especial. Cada uno es diferente, no hay dos personas iguales. Y ese don nuestro, a nivel educativo, es el que tenemos que poner al servicio de los demás. Ese don que seguramente enriquecerá a todos y nosotros a nuestro turno nos podemos enriquecer de los dones de los demás. Entonces yo los invitaría y me invito a mí mismo que en este momento que tendemos o que hay la tentación del pesimismo, más bien vivamos como viendo lo positivo. Ciertamente hay muchos elementos negativos que chocan con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros queremos hacer.
pero es nuestro momento, es el momento de Dios, es el momento que Dios ha querido para cada uno de nosotros y sin duda es el mejor momento. De manera que vivir con ese sentimiento de, no de optimismo, sino de esperanza. Es la esperanza que nos anima. Al inicio a las 8 se pasó este video hablando de lo que nos decía Peggy, de la pequeña esperanza, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos tiene que animar, que Dios está con nosotros, que el Espíritu sigue presente y que para cada uno de nosotros el momento que estamos viviendo es el momento mejor porque es el momento de Dios. Respecto de la consulta que hacía la hermana Rosario, bueno, no es una pregunta menor, tiene que ver con el tema de fondo, es la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, como ya lo dijo el concilio en su minuto. El tema es cómo enfrentar esto. Yo creo que Aparecida nos entregó algunas claves en ese sentido, porque las propuestas educativas cada vez más son propuestas cuantitativas, pero no cualitativas. Entonces, cada vez más son propuestas curriculares de planes y programas que tienden a desarrollar en los niños, niñas y jóvenes, tienden a desarrollar, digamos, competencias y otros elementos, pero que están todo eso conduce a hacerlos afines al mundo de la producción, del comercio económico, para que las nuevas generaciones sean muy funcionales a los distintos modelos económicos, productivos y de mercado que suelen tener las sociedades. Entonces, claro, aquí se produce un problema, y en su minuto el Papa Benedicto también lo decía, que la próxima gran cuestión en la humanidad va a ser el tema antropológico. Yo creo que para enfrentar estos problemas que tienen distintos países de distintas formas respecto de las políticas de sus gobiernos, que sabemos que a veces son presionados por estructuras más internacionales y que presionan a los gobiernos para que vayan en cierta línea, y esto es un problema ideológico serio. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que tener un proyecto educativo muy claro respecto del tipo de persona que queremos formar. O sea, tiene que estar muy claro, este es el tipo de hombre y de mujer que nosotros queremos formar. Y eso tiene que compartirlo la comunidad educativa, los docentes, el personal administrativo, el personal de servicios, porque todos tienen una labor en el proceso educativo. Y los padres de familia, ¿para qué decir? Yo creo que ellos tienen ahí un rol muy importante que jugar. Es decir, si usted realmente quiere que nosotros le eduquemos a sus hijos, bueno, este es nuestro proyecto y este es el tipo de persona por el cual nosotros nos vamos a jugar. Y sabemos que ese modelo de persona está inspirado en Jesucristo, el hombre perfecto del que habla el Concilio Vaticano II. No tenemos otra propuesta nueva, novedosa, que ofrecer sino esa. Ahora, si nosotros el tema lo tomamos desde la antropología, antes que de tomarla a lo mejor de las ciencias religiosas, etcétera, sino que lo tomamos desde de la antropología, pero de la antropología evidente cristiana, no de la antropología materialista, yo creo que ese puede ser un lenguaje en que nos encontremos con un mundo plural, diverso, donde hay distintos tipos de ideologías. O sea, no estamos para entrar en confrontación, sino que todo depende del punto de partida, en donde sí lo que nosotros queremos hacer en la escuela depende de nuestro lenguaje, de cómo propongamos la antropología, etc. Yo creo que de ahí nosotros podemos encontrar espacios donde nuestra propuesta tenga sentido y sea también comprendida por el resto. Porque claro, si el resto de la sociedad, en una sociedad que vivimos con las características que tiene, puede percibir que lo nuestro es una forma de proselitismo o de lavado de conciencia y de tantas cosas que se suelen decir, claro que va a ser muy difícil entrar en un diálogo con una sociedad plural. Pero para entrar en diálogo con una sociedad plural tiene que hacerlo no los religiosos a cargo, el rector, la comunidad educativa entera que reacciona, pero desde una fuerte identidad. Y sabemos cuál es nuestra identidad. De lo contrario, ¿cómo vamos a dialogar con otros si no tenemos identidad?
Entonces ahí tenemos un desafío, y que no es un desafío sencillo, porque a veces al interior de nuestras propias comunidades educativas tenemos gente que no comparte la formación que estamos entregando. Entonces ahí hay un desafío muy fuerte a la hora de construir el proyecto educativo pastoral y su consecuencia y concreción después curricular.